¿por qué Eduardo Arana estaba obsesionado con que haya un partido que se llame Esteban Echeverría? Y me puse a investigar un poco en relación a su vida, a su historia, su biografía, pero sobre todo su obra. Es un personaje muy polémico de la historia argentina. Para empezar, Esteban Echeverría ni siquiera estaba de acuerdo con la Revolución de Mayo. Era un tipo que decía, mirá, nosotros estábamos mejor con los españoles. Mirá, no tenía eso. Y de hecho lo contesta, lo utiliza Horacio González en su libro, que lo toma como el primer gran sociólogo de la República Argentina, porque dice, si vos querés justificarme que ahora estamos mejor que antes, me tenés que traer todos los datos económicos anteriores, poblacionales, socioeducativos, etcétera, y comparármelos con los actuales. Claro. ¿Los tenés? No. Bueno, entonces yo puedo opinar lo contrario y vos no tenés manera de refutarlo. Si queremos realmente debatirlo, los datos sobre la mesa. No va a aparecer, qué sé yo, en los grandes libros de la sociología argentina porque no tiene un método. Todavía no había nacido Durkheim, faltaban todavía 100 años para que se institucionalice como una ciencia, pero lo tenemos a Comte, a Saint-Simon, que están en una especie de sociología metafísica. En un momento en donde dicen, necesitamos constituir una ciencia para resolver los problemas sociales. Y eso después va a decantar en la cuestión más cientificista y positivista de Durkheim. Pero en el momento en el que Echeverría está escribiendo necesito olfatear el ámbito social para después poder operar en relación a eso. Por eso los escritos de este joven que a los 20 años se va a ir a vivir a Europa, particularmente a Francia, va a estudiar en la Sorbona, va a estudiar latín, francés, dibujo, matemática, física. La que soporte. Estamos hablando de la clase alta, estamos hablando de una familia que se va a ver beneficiada con el primer reparto de tierras de Rivadavia. Enfiteusis. La ley de Feteusis. Que nuestro distrito tuvo mucho que ver, digo, estas tierras vinieron por ahí. Y se las dan a 50 familias. Sí. Bueno, una de ellas es esta familia acaudalada del joven Esteban. Y va a escribir algunos cuentos que van a quedar un poco perdidos, de hecho los va a tirar de manera anónima, como La novia del Plata, / Elvira. Si te llamás Elvira, podés decir que el primer cuento nacional en realidad sos vos. La cautiva. Consuelos, La cautiva, exactamente, libros de poesía. Y va a descubrir también Dogma socialista. Liberazo. Hoy estábamos hablando de eso. Dogma socialista, lo cual es para mí recontramente interesante para traerlo en la actualidad porque ¿qué es lo que dicen los libertarios? Zurdos, hijos de puta, van a correr. Y acá estamos teniendo un liberal de pies a cabeza, un tipo que va a influir en la constitución de Alberdi, que va a entrar en los circuitos liberales por excelencia y que está escribiendo dogma socialista. Un socialismo igual utópico, no Sí, lo sí. confundamos con Lenin, ¿no? No, pero, obvio, pero sí. socialismo utópico. Sí, la idea Socialismo de al fin socializar igual. la tierra, de buscar mayores niveles de igualdad, sobre todo en este sentido, porque la sociología también va a decantar en socialismo. ¿Pero por qué? Porque están buscando lo mismo, solucionar problemas sociales. Están viendo que las mismas tensiones del sistema capitalista producen injusticia, dolor, tristeza, desarraigo, hambre, desocupación, y están buscando la manera de solucionarlo. La receta a eso se va a llamar socialismo. Después, bueno, podremos ver si funciona o no funciona, pero la intención es esa, solucionar los problemas que atañen a la sociedad. Va a fundar el Salón Literario en 1837, lo cual le va a valer a él y a toda esa generación el nombre de la generación del 37, donde también va a estar Juan María Gutiérrez, el recién nombrado Alberdi. Va a tener una gran influencia de Giuseppe Mazzini, uno de los precursores de la independencia italiana, y va a ser fervientemente antirrosista. Uno de esos jóvenes que cuando ya tenga 25, 26, 27 años, aparezca una figura con autoridad, con poder real dentro de la Confederación Argentina y él se va a parar en la vereda de enfrente. Va a ser un unitario, de pies a cabeza, de afuera. Y va a escribir, probablemente en
1838, no se sabe con exactitud la fecha porque no fue una cosa que se haya publicado en el momento. Va a escribir un cuento solamente para pasárselo a sus amigos, para que gire de manera secreta en los circuitos literarios, bajo la prohibición también de la mazorca, del rosismo que estaba pesado, pero ni siquiera lo va a publicar afuera. Y esto sigue sucediendo todavía dentro de los ambientes literarios. La publicación llega al final. Vos, el primer tablero que tenés que ganar, el primer casillero que tenés que avanzar es tus pares, que te reconozcan ellos. Claro. Y va a servir el matadero, ahora sí, el cuento número 1 de nuestra historia literaria. Necesitamos que nos digan si lo leyeron, así que escriban ahí en el chat si leyeron El Matadero. Si no, bueno, alerta spoiler. No lo voy a contar entero, no me va a dar el tiempo, es un cuento mediano, ni corto ni largo, pero sí voy a traer algunas cosas que me parecen muy actuales. Yo una sugerencia, si lo leen al Matadero, después lean El Niño Proletario, que hay un contrapunto interesante, más actual obviamente, pero un contrapunto interesante con El Niño Proletario, para un poco equiparar la balanza, ¿no? Para llegar al otro lado, ¿no? O sea, El Matadero, estamos hablando de la piedra inaugural de la literatura argentina. Después, a partir de eso, se va a construir para un lado, se va a construir para el otro, pero la primera piedra la pone él. La pone Esteban Echeverría y dice, esto es literatura argenta. Y vamos a ver por qué. Básicamente, es esa delgada línea que existe entre la ficción y la política. Es un texto terriblemente proselitista, en el sentido que va a buscar dañar al enemigo, que es el rosismo, y enaltecer los brotes heroicos de su partido político. Entonces, arranca en un 1830 puntos suspensivos. Como diciendo, esto puede ser en cualquier momento de la década de 1800, no importa exactamente dónde. El locutor es una especie de rosista, pero con mucho sarcasmo. Es como diciendo, debido a la prohibición rosista, yo voy a escribir como si fuese rosista, pero lo voy a exagerar tanto que va a quedar raro lo que voy a contar. Comienza como toda fundación tras una gran inundación en el periodo de Cuaresma, Pascuas, provincia de Buenos Aires bajo un diluvio y la gente bajo una abstinencia de carne. Ahora, qué sé yo, llega la Pascua, a lo sumo el más religioso no la come el viernes, el sábado, y ya está, se toma 2-3 días. Antes se tomaban 40 días de ayuno. Pero lo que él quería recalcar que el restaurador, las leyes, el poder y su excelentísimo catolicismo no resistía ni siquiera a no comer carne. O sea, van a comer carne igual, riéndose de las dos cosas, tanto de la prohibición cristiana como de el acto de ellos que no pueden ni siquiera con su propia ley. Y sale el sol, quedan vacas perdidas por ahí y hay gente que a este locutor le llama la atención. Mirá cómo las describe. Una multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Una especie de brutas, hambrientas, zombies que van a ir avanzando y van a ir buscando carne, 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 carne. Básicamente está, en términos actuales podríamos decir, queriendo describir peyorativamente a la multitud de masas, como si fuesen zombies que van detrás de un choripán en unas marchas. Claro, está diciendo choripaneros, pero con un grado de excelencia. Es el Tarantino literatura argentino. Es Tarantino 100 años antes de ser Tarantino. Después, bueno, muchas veces utiliza esta frase: viva el restaurador, viva la Santa Federación, viva la heroína Doña Encarnación Escurra. Claro. Recordando que es una pareja presidencial, bueno, no presidencial, no, provincial, de gobernación, y mueran los salvajes unitarios. Esta cosa de la vida viva de un lado, la muerte del otro. ¿Cuál va a ser a posteriori, ¿no?, el análisis de Juan Pablo Feynman sobre este cuento?
particular en donde dice sí, está demonizando a los federales porque el proyecto unitario era después erradicarlos. Que es lo que se va a terminar concretando en la batalla de Caseros cuando ahorquen a todos los generales, los principales rosistas del momento, entre ellos nuestra calle principal, en realidad no él, el padre de Leandro N. Alem. En fin, estamos hablando de una descripción sobre bestias, sobre brutos, sobre carniceros que viven de la carne y pelean entre sí por saber si un toro es un toro viejo o es un novillo. Porque miran sus bolas y ven que las bolas son muy grandes. Entonces dicen, no puede ser un novillo porque le pesan las bolas. Debe ser un toro viejo, pero tiene mucha fuerza. Entonces empieza como una discusión media entre brutos, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Es un toro? No, es un novillo. Eso es barro. No, son los huevos del toro. Y en el medio de esta pelea aparece un personaje que a mí me vuela la cabeza. Se llama Matasiete. No podría haber sido más gráfico Echeverría para nombrarlo. Tiró y llevó el capo de los capos, Matasiete. ¿Por qué? Porque era un chabón que agarraba y se peleaba mano a mano con los toros y lo hacía mierda. ¿Qué es lo que pasa? En el medio de este bardo, este toro que está en el medio de la disputa se escapa. Entonces hay un lazo que lo quiere agarrar, pero ese lazo mismo que lo agarra, mirá lo que produce. Desprendido el lazo de la asta, cirugió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral como si un golpe del ancho hubiese dividido a cercén una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un palo largo de chorros de sangre. Decime si no es una mezcla de acción, violencia, sangre, pero un poco también de realismo mágico. Yo acá lo veo a Gabriel García Márquez. Con esta cosa de la muerte del niño. Casi como Transpotting. ¿Vieron cuando arranca Transpotting? ¿Cuál es el shock inaugural? Bueno, peliculón de ese. Materia, tarea para la casa. El shock inaugural, o sea, vos arrancás a ver Transpotting y te dan una piña en la jeta porque te dicen, estos chavales son tan drogones, se dan tanta falopa encima, están tan pasados de merca, que se olvidaron de darle de comer al nene. Entonces vos arrancás la historia totalmente angustiado porque ves a la madre, ves al padre, que estaban, se nos murió el nene. Y acá todo esto sucede, pero los chavales siguen de fiesta igual, ¿viste? Como, uy, qué garrón, pum, silencio, y la cosa sigue. Estamos hablando del principio. Estamos hablando de cómo arranca, cómo los va a ir enervando a cada uno de ellos. Te pregunta Joana, ¿Juan Pablo Feynman o José Pablo Feynman? No, el filósofo. Claro. El filósofo. Juan Pablo, sí, lo digo bien. Sí, Ay, Eduardo es el otro. Claro. Bueno, no, el otro es Eduardo. No, Juan Pablo. Lo vamos Juan a llegar Pablo, en vivo, porque para mí era José Pablo. Ah, José Pablo, está José bien, pero acá Pablo. lo tiraron dos. Bueno, yo lo puedo haber tirado al revés entonces. Claro, Juan José- Pablo o José- José. José Pablo José Feynman. Pablo. José Pablo Feynman, el filósofo, el profesor, filosofía aquí y ahora, donde marca esta gran diferencia que yo encuentro. Uno dice unitario, federales, bueno, ¿de qué estamos debatiendo? No, porque el puerto, unos quieren que Buenos Aires gobierne las provincias, y en realidad para mí hay una diferencia que es mucho más sensible y sutil. El unitario es una persona que ante todo piensa que primero está el individuo, y después viene la manada, la gente, el colectivo. Los federales, al menos descrito con el mismo Echeverría, que es antifederal, primero colocan lo colectivo, el tributo, la manada, el estar todos. Y ahí creo que hay una tensión que inclusive todavía se manifiesta el día de hoy, en relación a Sí, tal cual, diferentes obvio. partidos políticos, donde, La bueno, grieta. ¿qué vamos a poner adelante, ¿no? En la pirámide de prioridades? ¿A la sociedad argentina o al individuo por separado? En pocas palabras, yo voy a subirme a este tren de Horacio González, en donde lo va a colocar a él como no solo el primer literario, sino también el primer sociólogo. Después Mira. vamos a ver, por ejemplo, que Sarmiento,
con el Facundo, Civilización o Barbarie, va a mantener esta línea. Sí, claro. Y hoy en día agarrás Lugones. cualquier... Lugones, lo va a llevar al extremo. Y vamos a hablar de una pluma argentina que va a terminar sintetizándose en Borges. Hoy en día, con toda esta caterva de literarios conurbano, como Leo Yola, como Carasay, como Eduardo Sacheri, Pablo Ramos, Gabriela Cabezón Cámara, que mantienen todavía el mantenerse constantemente con el aliento fresco sobre qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Mauricio Hay mucha Macri. adrenalina, claro, en términos políticos. Así que me pareció una buena idea cerrar la columna con una frase que sirve para introducir a genios. Un genio no necesariamente es una persona que te caiga bien o que vos condigas políticamente con su accionar y su forma de pensar. Borges para mí es un genio y no condigo en su postura política, me parece que se equivocó, es un genio en su arte. Lo mismo creo de Esteban Echeverría, es una persona que para lo que él se dedicó, para sus escrituras, miren ahí, miren la foto, estamos hablando de un romántico, estamos hablando de una persona que va a poner toda su libido, toda su pasión en escribir un cuento que nunca lo va a llegar a ver publicado. Recién se va a publicar en 1870 y él inclusive va a morir antes de Caseros. Su sueño hecho realidad no lo va a poder ver. Como el famoso viaje, ¿no? al paraíso. Bueno, él no lo va a hacer. Así que lo voy a presentar el tema que viene a continuación, cómo se presenta a los genios. Y a los genios para mí se los presenta de la siguiente manera. Acá tenemos otro genio que tiene mucho que ver con el Matadero, ¿sí? También una gran influencia de Esteban Echeverría, pero como que pegó toda la vuelta. Claro. O sea, partió del video, pegó toda la vuelta y también terminamos ahí. Bueno, vamos a presentar al genio de esta manera. Bueno, ahí. A ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Nómbreme un genio. Nómbreme un genio. Ojo, no me vengan con un fulano que patea bien la pelota, con un melena que toca la guitarra, o con un pibe que improvisa chistes en los boliches. No. Un genio de verdad. Bueno, ¿y? ¿Nadie? Nadie puede nombrar un genio. No hay más genios, se acabaron los genios. ¿Saben por qué? Porque a cualquier fulano con un poco de sensibilidad lo agarran los mercaderes baratos de la cultura y primero lo usan, después lo exprimen hasta dejarlo tarado y finalmente lo destrozan. Echeverría era un genio. Ahí tienen uno. Si Echeverría viviera, tendríamos unos cuentos como nunca soñó nadie. Con ustedes, Ludwig van Beethoven, haciendo Para Elisa.